Hombres, ¿qué comportamiento ayuda a que te respete la gente? El silencio y saber cuándo hablar. A mí me tomó años entender que no todo se dice, que no todo se responde. Que a veces el verdadero poder está en quedarte callado, en mirar con calma, en pensar antes de abrir la boca. Porque muchos creen que ser hombre es hablar fuerte, gritar, tener la última palabra, llenar los espacios de ruido, imponer lo que piensas, pelear cada discusión, cada mínimo desacuerdo, y no, eso no te da respeto. Eso solo demuestra lo poco que te controlas. Yo era así, respondía todo, me ofendía por nada, quería opinar en cada conversación, meterme en cada discusión como si fuera una guerra que tenía que ganar, hablaba sin pensar, solo por demostrar que yo sabía, que yo podía, que yo tenía razón. Y lo único que lograba era alejar a la gente, cansarlos, verme como alguien impulsivo, reactivo, sin equilibrio, sin madurez. Pero un día conocí a un hombre diferente, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Y no era porque gritara ni por imponer, era porque sus palabras tenían peso, porque no hablaba por hablar. Hablaba cuando era necesario, decía lo justo, lo medido, lo certero, y eso me marcó, porque me di cuenta que el respeto no se grita, se transmite, con presencia, con control, con inteligencia emocional. Desde entonces empecé a practicar el silencio, no por miedo ni por cobardía, sino por sabiduría, porque entendí que no necesito responder a todo, que no tengo que entrar en cada debate, que guardar silencio no es perder, es observar, es escuchar, es entender mejor, es darte tiempo para procesar. Y muchas veces, el que se queda callado es el que gana, porque el que más habla suele ser el que más se equivoca. También aprendí a elegir cuándo hablar, cómo hablar y con quién hablar, porque no todo el mundo merece tus palabras. No todo el mundo escucha con respeto, hay personas que solo quieren discutir, solo quieren tener razón. Y tú ahí dando argumentos, dándoles tu energía, tu tiempo, tu paz, y ellos ni siquiera lo valoran. Entonces entendí que el silencio también es una barrera, una forma de decir no me interesa tu drama. No voy a caer en tu juego, no voy a bajarme a ese nivel. Y eso empezó a cambiar todo, la gente empezó a verme diferente, me escuchaban más, me respetaban más. No porque hablara más fuerte, sino porque hablaba menos pero con más claridad, más calma, más enfoque. Y eso genera respeto, porque te ven como alguien que se controla, que no se desborda, que no se deja llevar por la emoción del momento. El silencio no es solo no hablar, es dominarte, es esperar, es mirar a los ojos sin decir nada. Y que ese silencio diga más que 1000 palabras. Es saber cuándo tu opinión aporta y cuándo es mejor dejar que otros hablen. Es entender que a veces la mejor respuesta es no responder nada, que a veces el que calla no es porque no sepa, sino porque ya entendió que no vale la pena desgastarse. Controla tus emociones. Yo no entendía por qué la gente no me tomaba en serio. Por qué parecía que todo lo que decía o hacía no pesaba, no importaba. Y me di cuenta que era porque reaccionaba como un niño, me molestaba fácil, explotaba, gritaba. Me enojaba por todo, discutía por cualquier cosa, y luego me arrepentía, pero ya era tarde. Ya había quedado como un inmaduro más. En la calle, en el trabajo, en mi casa, siempre estaba listo para explotar, para perder los papeles, para soltar lo primero que pensaba sin filtro, y eso no me hacía fuerte, me hacía débil. Porque cualquiera me podía sacar de control, cualquiera podía tocarme un botón y verme perder la compostura. Y eso, hermano, es exactamente lo que te quita respeto. Controlar tus emociones no es reprimirlas, es no dejar que ellas te controlen a ti, es saber que puedes estar molesto, pero aún así hablar tranquilo, es sentir rabia pero decidir no romper nada, no gritar, no insultar, es tener el corazón latiendo rápido pero mantener la mirada firme y la voz baja, porque si tú no puedes gobernarte a ti mismo, nadie te va a tomar en serio. Yo aprendí eso en carne propia, perdí relaciones, perdí oportunidades, perdí amigos, todo porque no sabía guardar la calma. Porque cada vez que algo me frustraba, me molestaba, me dolía, lo soltaba como fuera, con rabia, con gritos, con impulsos, y así nadie te escucha, nadie te respeta, solo piensan, este tipo no se sabe controlar, este tipo es un problema. Pero un día decidí parar, empecé a observar mis reacciones, a callarme cuando todo en mí quería hablar, a respirar cuando todo en mí quería explotar, a pensar unos segundos antes de responder, y fue difícil. Claro que sí, pero con el tiempo empecé a notar que eso me hacía más fuerte, que la gente me escuchaba más, que empezaban a confiar más en mí. Porque un hombre que controla sus emociones, impone sin gritar, lidera sin mandar, guía sin humillar. Y ese tipo de hombre no es común, por eso la gente lo respeta. Porque es raro ver a alguien que no se deja arrastrar por sus emociones, que no se desborda en cada momento tenso, que no necesita armar un escándalo para demostrar su punto. A veces el verdadero respeto viene de lo que no haces, de no gritar, de no llorar frente a todos, de no pegarle a la pared, de no responder con violencia, y eso no te hace menos hombre, te hace más hombre. Porque el verdadero control no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. En que tú seas dueño de tus emociones, y no tus emociones de ti. Así que si quieres respeto, si quieres que la gente te vea con seriedad,
con admiración, con confianza. Empieza por ti, por tu mente, por tu control, porque el hombre que se controla, se impone, sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de hacer escándalo, simplemente con su presencia, con su calma, con su firmeza, con su silencio bien usado. Pasa más tiempo con la gente que tiene poder. Yo no entendía por qué todo en mi vida se sentía estancado, como si hiciera 1000 cosas pero ninguna importara. Me esforzaba, trabajaba duro, estudiaba, daba lo mejor de mí, pero no pasaba nada, todo seguía igual. Hasta que un día un tipo que si estaba arriba me dijo algo que me dolió pero me despertó, me dijo: lo que pasa contigo es que no estás en las salas correctas, estás rodeado de gente sin peso, sin dirección, sin influencia, y eso te está frenando. Al principio me enojé, pensé que era arrogante, que se creía más que yo, pero con el tiempo me di cuenta que tenía razón, me la pasaba con gente que solo se quejaba, que no hacía nada, que se conformaba con lo poco, que vivía de memes y quejas, y aunque yo quisiera más, ellos eran como un ancla. Me ataban a esa vida de siempre lo mismo, de no avanzar, de no crecer. Cuando empecé a buscar a los que tenían poder, no solo hablo de dinero, hablo de poder de decisión, de influencia, de liderazgo, empecé a ver que todo era diferente, hablaban diferente, pensaban diferente, usaban el tiempo diferente, tenían otra mentalidad, otra visión. Y estar cerca de ellos me obligaba a elevarme, a mejorar, a ponerme serio. Estar con alguien poderoso no significa que te va a regalar nada, significa que vas a aprender a moverte, a pensar en grande, a actuar con intención, a dejar de perder el tiempo, a callarte y escuchar. Porque ahí es donde están las lecciones que no te enseñan en ningún lado. Ahí es donde se abren las puertas que nunca imaginaste. Yo solía pensar que podía hacerlo todo solo, que solo con mi esfuerzo bastaba, pero el mundo no funciona así. Necesitas acceso, necesitas conexiones, necesitas estar en los círculos donde se toman decisiones, donde se mueven los hilos, donde se crean oportunidades, y para eso tienes que estar presente, mostrar valor, ofrecer algo, aunque sea escuchar y aprender. Y claro, vas a sentirte fuera de lugar al principio, vas a notar que no sabes nada, que estás en otro nivel. Pero si resistes esa incomodidad, si no te vas corriendo, si observas y absorbes, vas a crecer como nunca antes. Porque nada te hace crecer más que estar con gente que está por encima de ti, no para copiarles, sino para entender cómo llegaron ahí y adaptarlo a ti. Yo empecé a cambiar todo cuando dejé de pasar tiempo con los que solo sabían hablar y me acerqué a los que sabían hacer, cuando dejé de buscar aprobación y empecé a buscar dirección, cuando entendí que si quieres subir, tienes que estar donde se habla de cosas grandes, no de chismes, no de quejas, no de tonterías, sino de estrategias, de visión, de acción. Porque al final, tú te conviertes en quien te rodea, y si estás todo el tiempo con gente que se arrastra, te vas a arrastrar, pero si te rodeas de gente que vuela, aunque sea por imitación, vas a aprender a volar, y eso, créeme, cambia todo, cambia cómo hablas, cómo piensas, cómo te mueves, y sobre todo, cambia cómo te respeta la gente. No mientas. Yo supe que eso de mentir era un problema cuando un amigo de nosotros ya no podía ni pedir ayuda. Nadie le creía, decía algo y la gente se miraba como diciendo otra vez y no era odio ni nada. Era como cansancio, como fastidio, como ya no confiar porque sabías que seguramente estaba inventando otra vez. Él mentía por todo, una vez nos dijo que lo habían llamado de una empresa grande para trabajar. Y resulta que ni siquiera había mandado hoja de vida, decía que salía con una vieja que en la vida habíamos visto. Un día dijo que tenía una moto y después resultó que era del primo y que solo la había manejado una vez. Y así todo el tiempo. Al principio era chistoso, uno decía va déjalo, así es él, pero después ya cansaba. Ya uno no quería hablar mucho con él porque sabías que nada era cierto, y el respeto se fue perdiendo solo. Porque ¿cómo vas a respetar a alguien que ni siquiera puede decir la verdad sobre cosas básicas? Como la hora en que salió de la casa o si tiene o no tiene plata. Una vez necesitaba plata de verdad, para algo importante, y nadie le creyó. Todos pensaron que era otra historia más, y ahí se le vino todo encima, porque cuando más necesitaba a alguien, todos le dieron la espalda, no porque lo odiaran, sino porque no había confianza. Y cuando no hay confianza no hay respeto, no hay ayuda, no hay nada. Yo aprendí mucho viéndolo, porque uno a veces también cae en esas, en mentiritas chiquitas que parecen inofensivas, pero que si las haces todos los días, terminan siendo parte de tu personalidad, y después nadie sabe cuando hablas en serio, y eso es lo que te mata, no que seas malo, sino que ya no te toman en serio. Y no digo que uno tenga que contar toda la vida ni andar con el corazón en la mano, pero al menos ser claro con las cosas básicas. Si no tienes plata, dilo. Si no quieres ir a algún lado, dilo. Si estás mal, dilo. Pero no inventes porque eso se nota, y una vez la gente te encasilla como mentiroso, cuesta años cambiarlo. Él después intentó cambiar, hablaba más claro, ya no exageraba tanto, pero igual la gente seguía con cuidado, como esperando a ver si otra vez volvía a lo mismo, y aunque lo queríamos, ya no era igual, porque el respeto cuando se rompe, ya no vuelve completo, queda dañado. Entonces sí, si me preguntan qué comportamiento hace que te respeten,
Para mí es ese, no mentir, decir lo que es. Lo que sientes, lo que puedes y no puedes, y listo, así la gente sabe que contigo no hay rodeos. Y eso lo respetan, incluso aunque no les caigas bien, al menos te toman en serio.